Muy bien. Les decía que hoy día vamos a hablar del origen del hombre, ¿no? Este tema importante para alumnos de primer año de secundaria, no sin antes haber ya iniciado nuestra motivación, despertado la curiosidad por este tema y aclarado esos puntos acerca de lo que nosotros creemos y de acuerdo a lo que nosotros, de una u otra forma, congregamos en diferentes, pues, congregaciones o diferentes iglesias para que me vayan entendiendo, ¿no? Claro que iglesias suena un poquito, capilla sería el término exacto como para poder pues ir entendiendo. Durante mucho tiempo este tema estuvo pues sujeto a discusión, ¿no? Pero llegado el momento era necesario pues que nosotros aclaremos, estudiemos y aclaremos este tema, sin aras de ir separando lo que nosotros creemos. Profesor, Dime, ¿está bien si uno puede creer en dos cosas? perdón, ¿Está bien si uno puede creer en dos cosas? en dos cosas. No estaría bien, ¿no? Uno siempre tiene que creer, pues, centrar su fe en lo que uno cree, ¿no? Yo, quien les habla, cree en Dios, pero me toca a mí hacer un paréntesis y poder explicarles este tema, ¿no? Si bien es cierto, es necesario porque está dentro del temario, está dentro de los contenidos de Historia Universal y yo los tengo que tocar, ¿no? Y los tengo que tocar a profundo, explicando paso a paso cómo se presenta el tema del origen del hombre. Pero eso no quiere decir de que yo crea todo lo que pues el día de hoy hasta el momento, todo esto, lo que han ido encontrando nuestros anteriormente acerca de las teorías que plantearon del origen del hombre, ¿no? Mi fe tiene que ser firme, mi creencia tiene que ser firme, yo creo en Dios, creo en que Él creó todo, ¿no? En este caso, hijita, ¿sí? Eso, conforme vas a ir agarrando cierta madurez, eso se va afianzando, hija. Tú tranquila, continuemos estudiando y vamos a reforzar eso. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, decíamos y explicábamos acerca del origen del hombre, del cual va a ser nuestro punto de partida ya en este hermoso viaje de la historia universal. ¿Quiénes habla? El profesor Jesús Narro Vázquez. Llegamos una vez más a través de este medio y así vamos a explicar pues todo lo concerniente a este tema. No sin antes entender pues esta vertiente, esta teoría que siempre ha sido objeto de debate, ¿no? Dos postulados bien marcados, bien claros, ¿no? Podríamos poner un tercer postulado, pero creo yo que no está dentro de lo establecido por la educación y la formación, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, inclusive hasta ahora, ¿no? Si hay un gran debate de que, pues, nosotros somos, o nuestras civilizaciones del pasado, estuvieron pues inmersas en enseñanzas por vida de otro planeta. Pero eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vamos a concentrarnos en estos dos postulados que siempre fueron protagonistas en el siglo XIX, ¿no? Años 1800, ¿no? Fueron protagonistas de estos hechos, de la curiosidad, la interrogante de saber cuál es el origen del hombre. Y para nosotros siempre ha sido una gran interrogante, para todos siempre ha despertado gran debate y curiosidad, temas como esto, ¿no? El querer saber. Pero nunca hemos llegado a una conclusión, ¿no? Porque, pues, hasta cierto punto la ciencia nos ofrece la información posible, todo lo que está a su alcance, pero no hay una continuidad, no hay una hilación, no hay algo veraz, ¿no? Y es por eso que han surgido teorías o planteamientos que durante años siempre se han enseñado, ¿no? Como estos temas. Así vamos a tener la teoría creacionista, ¿no? Que Dios creó todo, ¿no? En este caso, creó al ser humano, creó al hombre, a su imagen y semejanza de barro lo creó y le dio el soplo de vida, como les decía al principio, si nosotros nos remontamos al Génesis, ¿no? A la Biblia, vamos a poder pues conocer, saber y entender más acerca de la creación. Les invito, por si acaso, a leer la Biblia
para que vayan conociendo, ¿no? Profesor, lo dejamos como tarea, ¿no? La Biblia no puede ser dejada como tarea. Ustedes pues tienen que leer y saber y conocer acerca pues de estos hechos. Así como hay un postulado, ¿no?, de la teoría creacionista, que Dios, como lo llama la ciencia, ¿no?, la teoría creacionista, que Dios creó todo, ¿no?, y su fundamento está en la Biblia, ¿no?, en las palabras, ¿no?, que es la palabra viva de Dios. La ciencia también da su postulado y hace esa separación entre dos concepciones. La concepción creacionista, que Dios creó todo, y la ciencia plantea lo siguiente. Los seres humanos, ustedes lo pueden leer, somos un resultado, o sea, quiere decir que somos lo último. ¿Me dejo entender? O sea, es lo último, el resultado. ¿Cuánto salió? Ese es el total. Hoy en día nosotros somos el total, dice la ciencia, ¿no?, de un largo proceso, ¿no? Y en ese proceso ha habido transformaciones, ojo, transformaciones. Ustedes han visto esa película donde se transforma, ¿no?, donde sale la imagen y se va caminando y de pronto empieza a transformarse en lobo. La ciencia nos dice eso, que nosotros hemos sido producto de una transformación, como también de cambios biológicos, físicos y sobre todo culturales. En el aspecto cultural entiendo, porque hemos ido cambiando, ¿no?, cultura tras cultura, civilización tras civilización. Las manifestaciones culturales ha sido siempre el pan de cada día, lo que usted expresa. Quiero que me entiendan esta parte, en el sentido de que cuando hablamos decimos expresión cultural. Digamos, Santiago Quispe de repente tiene una costumbre en su casa con sus papis, una costumbre en el sentido de decir, pues no, son devotos de cierta actividad festiva o realizan cierta costumbre en casa que se repite todos los años y que ha venido de generación en generación. Lo que ellos hacen va a ser una expresión cultural, es una manifestación cultural. En ese aspecto, trato de que ustedes más o menos entiendan cómo ha ido cambiando, ¿no?, el ser humano y sus expresiones culturales también. Pero la ciencia nos dice algo muy cierto, ¿no? Algo muy cierto en el sentido que el hombre no apareció en la Tierra tal y como hoy lo conocemos, dice. Bueno, un punto importante, algo claro, lógico, con el pasar de los años hemos ido cambiando, no somos lo mismo. Año tras año somos diferentes, pasamos por un proceso de cambios. No, pero la ciencia nos dice eso. Por consiguiente, descendemos de otros seres vivos. Ah, muy bien, lógico. Mi mamá, mi papá. Pero la ciencia dice, se mantiene, pero no del mono. Ah, muy bien. Quiere decir que el mono no es no es nuestro antepasado. Entonces, si la ciencia dice que somos un proceso de transformaciones, cambios biológicos, físicos y culturales, y que no descendemos del mono, ¿de quién descendemos? Entonces, la ciencia lo primero que hace es tratar de resolver esa gran interrogante, ya que el mono no tiene la misma composición, pues, de ADN que nosotros, ¿no? Entonces, esas características, la ciencia va a ir buscando quién es nuestro antepasado en común. Es lo primero que va a buscar la ciencia. ¿Quién es nuestro antepasado en común? Ah, muy bien. La ciencia entonces empieza a catalogar primero y a definir un término. Si nosotros hemos pasado por una especie de cambios, me dejo entender, si digamos, vamos a agrandarlo, si digamos, nos ponemos a pensar y decimos, no, Bendezú, ¿me escuchas, hijo? Bendezú, Cecitar Bendezú. César Bendezú Choque. Ah, interesante. Vamos a pausar. Muy bien. Sabiendo esto, teniendo en cuenta esto, ya sabemos, pues, ¿no?, de que la ciencia nos da a conocer el término de evolución para entender cómo el proceso, cómo el hombre, ¿no?, en base a lo que la ciencia planteó, pasó por ese proceso de evolución.
¿no? Teniendo el aporte de Godoy, que nos acaba de leer también, ¿no? La definición, que el hombre pasó por un proceso de transformación, de cambios, ¿no? Y la evolución nos dice eso, que pasó por un proceso evolutivo. Y es lo mismo que entendamos como proceso de hominización, ¿no? Que pasó por una etapa de cambios. Importante tener esto, pregunta de examen, queridos estudiantes, es necesario que lo tengan y tomen nota, ¿no? Vamos a dejar de compartir para continuar, ¿no? A nuestro receso. Regresando, vamos a